Pues nada, os cuento un poquillo, ¿no? Lo que habéis venido a ver, que es Binacol. Binacol es una nueva herramienta que ha desarrollado Redegal. Se trata de una nueva plataforma de analítica enfocada a todo tipo de negocios digitales y pues su principal aporte de valor, su principal factor diferenciador, ¿no? Está en la centralización y la automatización de la integración de múltiples fuentes de datos, ¿vale? Lo que pretendemos hacer lo que hacemos con Binacol es recoger, integrar y sobre todo cruzar de forma automática las principales fuentes de información de un negocio digital, ¿no? Como son el comportamiento de los usuarios en la web, las ventas, el catálogo de productos, la inversión publicitaria, el rendimiento SEO. Cada cliente que entra en Binacol va a tener su propio data warehouse separado del resto y nos vamos a traer automáticamente la información de sus distintas fuentes a este data warehouse y se va a cruzar e integrar de forma automatizada para resolver problemáticas o casos de uso propios de negocio digital, principalmente, como veremos luego, tanto e-commerce como negocios más basados en leads. A partir de este foco en la centralización y el cruce automatizado, Pinnacle proporciona principalmente pues, tres grandes aportes de valor, ¿no? Podemos tener aportes de valor en tres áreas principales. Por un lado, el mero hecho de tener esta información centralizada, disponible directamente, sin esfuerzo, cada día actualizada, fresca, pues ya es un aporte de valor en sí mismo. Solo con eso ya estamos aportando valor, porque es una problemática pues muy habitual, ¿no? Que al final pues determinados departamentos tienen acceso a unos datos, otros tienen acceso a otros, están en distintas herramientas y de esta manera, teniendo todo centralizado, pudiéndolo hacer disponible de forma fácil, pues la información puede llegar a todos los rincones de la empresa, ¿no? A todos los estamentos de la misma, a todos los departamentos y que todo el mundo pueda tener la información que necesita para tomar decisiones en el día a día. Segunda aporte de valor, quizás el más importante, ¿no? Que viene de la integración y el cruce automatizado de los datos. Lo que hace Binacol es, como digo, descargarse la información de las fuentes de origen, hace unos procesos de transformación automáticos y los cruza de forma que nos va a permitir obtener dos grandes ventajas. Por un lado, nos va a permitir conseguir unos insights, una medición de KPIs más precisa. Pues, por ejemplo, para KPIs como el coste de adquisición, el porcentaje de conversión, nos los va a dar corregidos con los datos más fidedignos posibles. Pues, por ejemplo, vamos a tomar la información de sesiones, de visitas que viene del tráfico de comportamiento web y lo vamos a utilizar, por otro lado, la información de pedidos, de facturación que viene del back office de e-commerce, con lo cual vamos a tener los datos reales de pedidos con los datos mejores que podamos tener del lado de interacción web y, por tanto, obtener una visión corregida de ese porcentaje de conversión. Nos va a permitir también obtener unos insights más profundos, ¿no? Vamos a poder cruzar todas estas fuentes de datos para tener unos perfiles de cliente con mayor profundidad, una información de mayor detalle de todo el negocio y del cliente. Y finalmente, un tercer aporte de valor que viene muy relacionado con los anteriores en reducción de tiempos y de costes de presentación de la información, ¿no? De hacer informes, de sacar, de presentar la información al resto de compañeros, de acceder a esa información, ¿no? Que es otro de los grandes objetivos de Binacol, pues es reducir o eliminar la necesidad de estar teniendo que utilizar Excel todo el rato porque me traigo los datos de un sitio del otro, los meto en un Excel, los cruzo y así es como los tengo que presentar, ¿no? Se trata de evitar esto, de que los datos estén disponibles, estén listos para usar, estén actualizados y nos va a permitir un ahorro muy grande de tiempos a la hora de hacer este tipo de tareas. Como decía Daniel, es un proyecto que nace internamente en Redegal, nace como una colaboración entre el equipo de producto y el equipo de marketing de Redegal, principalmente fijándonos en las problemáticas
que tenía, pues sí que tiene en el día a día el equipo de marketing, ¿no? Que son estas que estábamos diciendo, pues hacer los datos disponibles tanto para los distintos miembros como para el cliente final, datos que a lo mejor están en distintas plataformas, que están en distintos formatos, evitar el uso de esas access hasta el máximo posible, automatizar esa integración de datos para evitar perder por ahí tiempos a la hora de acceder a los datos de distintos clientes. Y como veremos a continuación, pues el producto tiene muchas pinceladas, ¿no? Y muchos detalles enfocados también para este tipo de usuario de tipo agencia, no solo de cliente final, ¿vale? Es un producto que tiene como dos grandes verticales. Hoy vamos a hablar más de la vertical centrada en e-commerce, pero también tiene una vertical más enfocada en negocios de tipo B2B, negocios con funnels de conversión más largos, ¿vale? La vertical para e-commerce es una vertical más estandarizada, donde esos cruces de información, esas integraciones, esas fuentes de datos son más estándar. Trabajamos con los mismos cruces en casi todos los clientes porque al final son unos casos de uso pues mucho más definidos, si bien se puede llegar a personalizar para quien lo necesite, ¿no? Y la vertical de leads pues ya es mucho más personalizada, normalmente requiere fuentes de datos personalizadas para el cliente, tratamientos de datos específicos para el cliente. Eso es, aunque sí que hay una parte común, hay mucha personalización y es lo que estamos viendo con los clientes que están en esta vertical ahora mismo. Vale, ahí realmente, además, Gervasio, sí, comentar, ¿no? Sí, que realmente esa parte es muy ad hoc, o sea, ahí se puede llegar a personalizar los cuadros de todo lo que se quiera, mando, sí, las fuentes de información, o sea, que la herramienta es o muy estandarizada, entre comillas, de base para la parte de e-commerce, como decía Gervasio, que viene con los datos y los cruces, que son los habituales, porque prácticamente todo el mundo mide lo mismo, y como es normal, y luego en la parte de leads, pues ya podemos adaptarnos a cualquier necesidad. Efectivamente, ese es un poco el enfoque. Un poco lo mismo, tiene como dos grandes grupos de clientes en mente, ¿vale? Por un lado tenemos lo que serían los negocios digitales, el cliente final, ¿no? Que puede ser un grupo, o sea, un equipo de gestión de e-commerce, que tenga pues, su propio personal especializado y que esté trabajando directamente con Vinacol, o incluso pues, porque quieran trabajar pues, con personal externo, agencias externas y quieran tener pues, una plataforma con todo centralizado donde ofrecer acceso a los demás, ¿no? Y como veremos, pues también otro grupo de clientes que serían pues agencias, consultoras que trabajan con múltiples clientes y veremos que el producto pues tiene algunas características especialmente diseñadas para estos usuarios que trabajan con múltiples clientes, con múltiples propiedades digitales y nos va a permitir ser muy ágiles a la hora de trabajar con múltiples clientes, ¿vale? Un poco ya antes de entrar en enseñaros ya el producto, sí que pues nos gustaría contaros un poquito lo que ocurre por detrás de las cortinas, ¿no? Y que es un poco la clave de todo, ¿vale? Al final, el enfoque del producto, el factor diferencial con otras herramientas que puede haber en el mercado, está precisamente en esa integración y el cruce automatizado, ¿vale? Vinacol no se limita a obtener los datos del origen y traérselos tal cual y ahí te quedan, trabájalos tú, sino que se traen los datos del origen en el formato original y una vez que los tenemos se empieza a trabajar, se traducen a un modelo. Mira, vamos a dar paso. Creo que por aquí tenemos... ¡Ay! sí, Mira, preguntas. sí, ya le he dado a José Luis de México. Hola. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas. Cuéntanos. Yo trabajo en una empresa de soluciones IT inglesa que nos dedicamos a la aftermarket de automoción. Una pregunta muy rápida porque sí. Los ingleses son más rápidos que... Soy gallego, soy dorense, o sea que no Estás en casa, entonces. No, ahora mismo estoy en Ciudad Quesada, que es en Alicante, pero... No lo digo en este webinar, que como somos gallegos también estás como en casa. Sí, no. De hecho, Redegal lo conozco bastante bien, igual que Adisa y otras compañías de por ahí. Y claro, cada vez que estoy por ahí viajando, pues primero vendo mi tierra, que es lo que más me gusta. Vale, la pregunta es muy rápida. ¿Tenéis API propia de integración? Pues o sea, cuando os integráis...
Sí, nosotros utilizamos la app, o sea, para obtener los datos nos conectamos, depende del caso, de la fuente de origen, vía API si la hay, o vía otros medios, ¿no? Y a partir de ahí, con cada fuente, ¿no? Es un poco lo que iba a contar ahora, con cada fuente de datos, pues nos vamos a la API o al medio de acceso original de esa fuente de datos y nos lo traemos a nuestro terreno. Vale, perfecto. Nada, era saber, es que tengo ganas de integrar, veo en mi sector que esto es factible de integrar. La Termarque Automotive mueve 36.000 millones de euros en España, por si no lo sabéis. Es un mercado muy potente, muy potente. Y aunque estoy trabajando con soluciones inglesas, de origen Elcon, es una empresa que lleva 22 años en este sector, estoy buscando colaboraciones, sinergias, bueno, lo que siempre buscamos. Nosotros no nos dedicamos al marketing, lo nuestro es IT puro y duro. Para que te hagas la idea, solo hay 3 vendedores a nivel mundial y a mí me tocó ser el gilipollas de vender en España, Portugal e Italia. Bueno, es lo que es. Sí que me va a interesar tener una conversación con vosotras, pero ya la haremos vía LinkedIn o de cualquier otra manera para ver esa capacidad de sinergia que podamos tener y qué posibilidades de integración. Desde aquí a todos los que estáis en online, os animo a dar caña a Orense, porque Orense tiene mogollón de potencial, pero mogollón de potencial. Me encuentro gente de Orense por todo el mundo, Aquí, es una aquí hay aplicación BID también, que es gallega, o sea que... Edisa, Oye, que José Luis, pues mandaremos luego un enlace para que os podáis apuntar una demo, a contactar con nosotros, así que estaremos encantados de... Os lo agradezco porque ahora en 10 minutos tengo un meeting internacional y tengo que salir de esta... Me jode un huevo, pero bueno, es lo que hay. Te mandaremos el vídeo, José Luis, por eso no te preocupes. Soy un emigrante, ¿qué le voy a hacer? Oye, genial la aplicación, genial el trabajo que estáis haciendo desde Redegal, fantástico, y os animo a este sector a que lo conozcáis un poco. El automotive es un sector muy, muy, muy potente. Los coches mueven casi el 40% del PIB mundial, para que os hagáis la idea. La movilidad en general. Sí, estamos en contacto. Muchas gracias por darme José Luis. Gracias a ti por participar. Gracias, José Luis. Cuidaros. Venga. Chao. Gracias. Hasta luego, José Luis. Pues un poco lo que estaba contando, ¿no? Al hilo de lo que preguntaba José Luis. Nosotros pues vamos a la fuente de origen, nos conectamos a la fuente de origen, pues entre comillas, como sea necesario. Tenemos casos en los que vamos vía API, en general intentamos ir vía API, pero también hay otras maneras, ¿no? Es decir, sobre todo para cosas más personalizadas, para esos clientes de leads, pues estamos integrándonos pues como necesite el cliente, conectándonos directamente a su ERP, a su CRM, a un CSV que exporten diariamente, lo que sea necesario, ¿no? Con Google Analytics nos integramos tanto vía API como a través de BigQuery. Y un poco lo que decíamos, nos vamos a la fuente original, nos traemos los datos en su formato original y lo primero que ocurre es que los traducimos, los mapeamos a lo que llamamos el modelo unificado de Binacol, ¿vale? Esto nos permite independizarnos de la tecnología, que es uno de los puntos clave, que después también va a ayudar a trabajar pues, con distintos clientes, ¿no? Porque una cosa que pasa en agencias y en cualquiera que trabaje con múltiples clientes es que pues, unos clientes están con Magento, otros con Shopify, otros con Salesforce, otros con Google Analytics, otros con lo que toque y al final pues tienes que con cada cliente trabajar de una manera específica, irte a buscar los datos a un sitio en concreto y de esta manera nos permite abstraernos de esa diferenciación tecnológica, traernos los datos a nuestro terreno. ¿Vale? Una vez que tenemos los datos... Aquí es que esto realmente estamos funcionando 2-3 días con la configuración, con los datos que nos den de acceso a cada una de las plataformas, estamos funcionando en 3 días. Empiezas a ver todo lo que veremos ahora en las demos, empiezas a verlo en 3 días aproximadamente. Efectivamente, depende un poco de si hay fuentes de datos más personalizadas o no, si las tenemos soportadas o no. Pues pero todas las anteriores, o sea, todas las anteriores que aparecían, las están ya preintegradas, ¿vale? Sí. Una vez que tenemos los datos en ese modelo de datos unificado, ¿vale? Es donde se empieza a trabajar con ellos. Es decir, ya lo que es el enriquecimiento, el cruce entre datos ocurre una vez que están en ese modelo de datos unificado, con lo cual todos esos enriquecimientos son independientes de nuevo de la tecnología y de la plataforma. A partir de ahí lo que creamos es, mediante cruce, empezamos a generar pues, un
histórico lo más completo posible de cómo los clientes, los consumidores interactúan con nuestro negocio, un histórico completo de todo lo que ocurre en el negocio, ventas de productos, reaprovisionamientos, envíos y de todo lo que ocurre a nivel de inversión, ¿vale? También un detalle importante que creo que merece la pena mencionar es que pues el producto pretende ir más allá del marketing, ¿vale? Pretendemos dar una visión integral del negocio y no quedarse pues en lo que se queda la mayor parte de la analítica digital, que es solo en el marketing, ¿no? El marketing es importante, pero también queremos que estén todas las facetas del negocio. A partir de ese modelo de datos unificado, donde los datos ya están enriquecidos, ya están cruzados, eso es lo que va a alimentar a las distintas herramientas que vamos a ver ahora, que van a permitir al usuario trabajar. Es decir, el usuario va a estar siempre trabajando con este modelo de datos ya preparado, listo para utilizar. Y lo va a explotar a través de una serie de herramientas diferentes, que en este punto pues vamos a entrar ya a lo que es enseñaros el producto en vivo y en directo. ¿Vale? Vamos a dejar la presentación, puede ser que volvamos en un momento dado para anclar alguna cosilla, pero os voy a compartir ya lo que es el producto en vivo. La ¿vale? chicha. Lo que queríais ver, vamos. Pero creo que era importante pues, que entendierais lo que ocurre un poco por detrás, que ahora lo iremos viendo. ¿vale? Este es el punto de entrada al sistema. Es la pantalla que un usuario se va a encontrar cuando entre, después del login. Y lo que busca es ofrecer un resumen muy rápido de lo que está ocurriendo con tu negocio en los últimos días, en las últimas semanas o incluso pues, en los últimos meses. ¿no? Tenemos los principales KPIs, como digo, está en este caso enfocado a la vertical de e-commerce, son KPIs muy pensados para e-commerce, ventas, facturación, inversión publicitaria, tráfico. Podemos ver lo que ha ocurrido en los últimos días, la última semana y ya pues entrar un poquito más en detalle en los evolutivos de cómo ha evolucionado en las últimas semanas. También aquí podemos ver si existe algún problema con las distintas conexiones con las fuentes de datos. ¿vale? Estas son todas las que están conectadas para este cliente. Esto puede variar según el cliente. Y uno de esos detalles que os comentaba, pensados para usuarios que trabajan con múltiples clientes, pues es que en todo momento, veréis que está por todas partes, tenemos un selector de lo que llamamos entidades, ¿vale? Para nosotros una propiedad digital es una entidad y podemos cambiar de una a otra muy rápidamente, ¿no? Aquí tenemos para la demo 3 entidades diferentes y muy rápidamente podemos echarle un primer vistazo a todas ellas, ¿vale? Como veis, pues tienen distintas fechas de datos, distintos datos, y esto es lo que nos va a permitir pues, a una agencia, por ejemplo, pues para cada consultor pues, podría tener acceso a los clientes con los que trabaja y muy rápidamente todos los días echarles un vistazo. Vale, a partir de aquí tenemos dos grandes grupos de herramientas con las que podemos trabajar. Por un lado tenemos los dashboards. Aquí también podemos cambiar rápidamente de un cliente a otro. Tenemos los dashboards que iremos viendo con un poquito más de detalle, que funcionan tanto como herramientas de monitorización y reporting, como también como pequeñas herramientas de análisis que nos van a permitir hacer un poco de drill down, en base a filtros, entrar en detalle y analizar en detalle un montón de cosas. ¿vale? Nos vamos a ver después un poquito más en detalle. Y junto a los dashboards vamos a tener un paquete de diferentes herramientas que llamamos las herramientas de análisis vertical. Ahora mismo tenemos dos y estamos a punto de añadir la tercera, que son herramientas ya desarrolladas específicamente para resolver un caso de uso. ¿no? Por ejemplo, tenemos una herramienta que nos permite ejecutar análisis de RFM en tiempo real sobre la marcha, sobre toda nuestra base de datos de clientes. De nuevo, podemos cambiar rápidamente de un cliente a otro para trabajar con varios. Y la otra herramienta, que es una herramienta de segmentación, ¿vale? Que nos va a permitir segmentar nuestra base de datos de clientes pues, por un montón de criterios y analizar pues, cómo se comportan estos clientes. ¿no? Por ejemplo, pues nos vamos a mujeres que hayan comprado en los últimos meses y podemos ver el detalle de su perfil, el timeline de interacción en detalle con
con la tienda, a qué días se ha conectado, a qué horas. Lo vas a poder ver tanto a nivel individual como próximamente también a nivel de segmento, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja con Binacol? Como un poco el punto de partida es el check-in daily y a partir de aquí, como veis, los diferentes KPIs son clicables y es un primer punto que nos permite ya empezar a hacer drill down, ¿no? Pues a lo mejor vemos algo raro en alguno de estos y haciendo clic directamente nos va a llevar al dashboard específico relacionado con ese KPI, ¿no? Por ejemplo, en este caso estábamos viendo pedidos, ¿no? Pues nos ha llevado al dashboard de ventas, donde vamos a empezar a poder trabajar el análisis de cómo está funcionando nuestro funnel de ventas y cómo están funcionando nuestras ventas. Si por el contrario, pues nos vamos a inversión, pues nos va a llevar al dashboard específico de adquisición e inversión, donde vamos a poder trabajar y analizar en detalle cómo está funcionando el negocio a nivel de inversión publicitaria, adquisición de clientes, etcétera. Entonces, un primer punto de empezar a trabajar es directamente a partir del check-in daily. Y dependiendo un poco de lo que queramos hacer, si ya vamos más a tiro fijo, pues nos vamos a ir a un dashboard en concreto o nos vamos a ir a una de las herramientas verticales, ¿vale? A nivel de dashboard, aquí es donde viene también esa parte de estandarización que os contaba, ¿vale? Para e-commerce, pues tenemos un paquete de dashboards ya predefinidos, listos para usar, que utilizan por detrás ese modelo de datos de Binacol ya unificado y preparado. A nivel de leads tenemos también unos dashboards predefinidos, pero ahí normalmente pues hace falta ya tenerlos más personalizados. Os enseñaré después un poquito también que es posible personalizar estos dashboards y añadir otros. No es algo que esté pensado para todos los usuarios, pero sí que es posible llegar a eso. Hay un poco hablaba el otro día, ¿verdad, Gervasio, que hablábamos? Y luego os lo enseñará que hay un dashboard que creo de categorías hace 2 días, justo antes de empezar de tener el webinar. Y claro, me decía, pues este dashboard me lo he creado, pues esto, en un par de días, que teníamos ya los datos disponibles, etcétera, y ya lo creé. Y digo, bueno, ¿pero cuánto tiempo has tardado? ¿Te ha llevado mucho? Y dice, no, o sea, es que esto, entre comillas, ¿no? En menos de un día lo tenemos preparado. O sea, que con un cliente que nos lo pida, entre que nos organizamos, etcétera, en menos de 3 días podemos hacer un dashboard personalizado, ¿no? O sea, sobre todo es ver un poco, y ahora también que le estará pasando a la gente, que es un poco lo que me pasaba a mí cuando empezaba a ver la herramienta, ¿no? Que decían, bueno, son dashboards, acabo de ver datos que son los que me da Google, ¿no? No os preocupéis porque ahora os iremos contando qué es lo que hay de distinto respecto a tener, por ejemplo, un Google Analytics, ¿no? Porque realmente esta herramienta lo que nos va a permitir es llegar más lejos de lo que hace Google, sobre todo en la parte más estandarizada y luego ya no digamos en la parte de segmentación, atribución, etcétera, que iremos viendo. ¿Vale? Sí, un poco ahí la clave está en eso, en que al final aquí tenemos un montón de fuentes de datos integradas, ¿no? Y es un detalle que no mencioné, que lo había olvidado, y que pasa en todos lados. Pasa en el check-in daily, pero pasa en todos lados. Debemos tener en cuenta que los datos que se están mostrando aquí en realidad están viniendo de múltiples fuentes, ¿eh? No están, y ya Binacol está decidiendo qué dato me va a mostrar porque es el que consideramos que es el que ofrece la mayor precisión, ¿no? El mejor insight, ¿no? Pues, por ejemplo, los pedidos, la facturación están viniendo del backend de e-commerce. La conversión se está calculando corregida entre lo que viene de Google Analytics a nivel de tráfico y los pedidos que vienen del backend de e-commerce, que además los pedidos pues están también corrigiendo, eliminando pedidos cancelados. Los datos de inversión están viniendo, en este caso son datos agregados de múltiples fuentes, ¿no? En este caso tenemos Google Ads, Facebook Ads y Bing Ads. Estamos viéndolos todos aquí juntos y agregados ya directamente, ¿vale? Esto es una característica de Binacol, como os decía, por parte de lo que ofrece nuestro modelo unificado, que él ya nos va a dar, digamos, el valor adecuado desde la mejor fuente de datos posible o incluso mezclando varias fuentes de datos si es necesario, ¿vale? Y eso ocurre también con los dashboards, ¿no? Habrá mucha gente que se sentirá identificada hasta que tienen el server to server, ¿no? Que se comenta muchas veces de tener una integración directamente de lo que son los pedidos con la herramienta analítica, etcétera. O sea que efectivamente. En 48 horas estás teniendo todos los datos cruzados y optimizados para tener el dato real, ¿no? Y no lo que te da un Google, que te da muestras, que no tiene los datos efectivos de pedidos reales, etcétera.
Sí, los datos están también sin muestrear, datos completos, cruzados con los datos reales de ventas de back office, con los datos reales de inversión que vienen de los distintos sitios, ¿no? A nivel de dashboards, pues, por ejemplo, ¿vale? Como os decía antes, tenemos un primer nivel de dashboards, que son dashboards generales, ¿vale? Como este, que es a donde enlaza el Check-in Daily, que son este primer paquete de aquí. Tenemos un dashboard general por cada área de conocimiento, área de datos que maneja Binacol. Tenemos pues, análisis de comportamiento, características de clientes, análisis web, análisis de ventas, análisis de adquisición, inversión y análisis de productos. Entonces, por cada gran área tenemos un dashboard general. Estos dashboards generales tenemos una duda. Alejandro Mendoza dice que si en la etapa de transformación de datos, ¿cómo se tratan los outliers? Pues ahí depende un poco del caso, ¿vale? Eso depende un poco en cada dashboard en concreto y en cada caso que se muestre. Por ejemplo, hay un caso por aquí donde los outliers afectan o pueden afectar bastante, que es, por ejemplo, el análisis de nuevos clientes, de cuánto tiempo tardan en registrarse. Pues dependiendo del caso aquí, por ejemplo, sí que se están eliminando los outliers que superan el percentil 98 para corregir el cálculo de alguna de estas métricas. Depende del caso, como digo. Al final, bueno, pues hay una serie de algoritmos y de tratamientos de datos en el que tratamos de hacerlo mejor para cada caso. Pero como digo, no hay un tratamiento general, sino que depende del KPI y del caso concreto. Y se puede customizar, ¿no? También, ¿no, Gervasio? Sí, pues sería posible si se quisiera tratar de una manera particular, se podría llegar a hacer, sí, dependiendo del caso. Pues Alejandro, si te has solucionado la duda, nos lo comentas y si no, dinos más cositas, ¿vale? Bueno, lo que estaba comentando a nivel de dashboards, siguen todos más o menos una estructura similar. Tenemos una primera módulo, digamos, de overview. Sacamos los principales KPIs de este área en concreto, pues a nivel de adquisición e inversión, pues tráfico, pedidos, inversión, el CPA, la comparativa con el periodo anterior, ¿vale? Un detalle importante, los dashboards por defecto trabajan con datos del último año, es decir, aquí estamos viendo pues, sesiones en el último año, pedidos a lo largo del último año, es decir, desde hoy hasta un año para atrás. Y nos lo va a estar comparando con lo que ha ocurrido en el mismo periodo, es decir, un año para atrás el año anterior, ¿vale? Esto es lo que viene por defecto, pero a partir de aquí pues podemos entrar y empezar a hacer drill down por fechas o por distintas características, ¿no? Ahora estaríamos viendo el último mes comparado con el mismo mes del año anterior, ¿vale? El mismo mes del año anterior. Es una primera sección de overview con los principales KPIs y luego a partir de ahí distintos módulos de información en los que se va trabajando distintos aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel de adquisición y de inversión, pues, por dónde estamos captando el tráfico, ¿no? Cuáles son los canales que están captando más tráfico a nivel global, a nivel evolutivo a lo largo del tiempo. Si vemos, por ejemplo, a través del último año se va a ver mejor cómo van evolucionando distintos canales a lo largo del tiempo. Es lo mismo, pero visto ya desde un punto de vista más de negocio, es decir, estos son visitas, esto es tráfico, ahora ya son pedidos, ¿vale? Cómo va evolucionando los pedidos en función del tráfico. Aquí estamos utilizando un modelo de atribución de last click, ¿vale? Luego os contaré un poquito más de esto, pero estamos utilizando un modelo de atribución de last click o de last interaction. Y de hecho lo que estamos viendo aquí pues ya son datos también corregidos con el back office. Tomamos, digamos, un porcentaje de tráfico que corresponde a cada canal y con eso pues atribuimos ventas y atribuimos facturación a cada canal corregido con el back office, ¿no? Poquito, vale, por recordar un poco a los asistentes que en cualquier momento podéis intervenir, ¿eh? E incluso live, o sea, podéis aparecer, podéis preguntar, cualquier duda nos vais diciendo, ¿vale? Si os parece que tenemos que entrar en más detalle en alguna parte, nos cortáis sin problema, ¿vale? Y bueno, pues poco a poco nos va un poco contando, cada dashboard se centra un poquito en una historia, entre comillas, ¿no? De que nos va a permitir ir indagando un poquito más en un área concreta, ¿no? Podemos incluso pues empezar a jugar con
con distintos filtros y en este caso, pues por ejemplo, filtrar solo los canales de pago y eso pues nos va a ajustar, pues por ejemplo, el CPA, ¿no? Es decir, si contemplamos todos los canales, pues claro, tenemos muchos pedidos, tenemos muchas sesiones y sin embargo la inversión es la misma y nos va a dar un CPA más bajo, mientras que si nos vamos solo a los canales de pago, pues nos va a ajustar el CPA realmente al que es para el caso de los canales de pago. Y como veremos, pues un poco todos los dashboards funcionan de la misma manera, ¿vale? Tenemos un dashboard general para el área, este sería el dashboard que nos permite empezar a entrar un poquito en cómo son nuestros clientes, ¿vale? Usuarios únicos que tenemos, siempre como en el último año, clientes... Anda, mira, David, buen conocido nuestro. David, vas a intervenir, creo que te está dando paso. ¿Me escucháis? Sí, ¿qué tal, David? Bienvenido. Sí. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte por aquí. No, es que es muy interesante lo que contabais. Varias preguntitas rápidas. Uno, por ejemplo, en los KPIs que aparecen, por ejemplo, como ya sabéis, en moda suele haber muchos problemas relacionados con devoluciones. Por ejemplo, en la pantalla inicial, las devoluciones para mí controlarlas son súper importantes y ninguna otra herramienta te las da, básicamente, ¿no? ¿Esto se podría customizar? Sí. Eso, de hecho, aquí están apareciendo corregidos ya los pedidos. Los claro, pedidos, lo digo por controlar cómo va, porque obviamente trabajamos mucho. Por otro lado, cuando estamos hablando de diferentes fuentes de adquisición y hablabas de las clics, ¿el modelo de atribución se puede cambiar? Sí, eso ahora mismo en este dashboard, en esta visión que tenemos ahora mismo de adquisición, se está usando el last click, pues es una cosa que os iba a comentar más adelante, pero podemos aprovechar, ¿vale? Os decía que estábamos trabajando en una nueva herramienta vertical, precisamente es una herramienta para modelos de atribución avanzados. De momento lo tenemos en una primera versión muy sencillita a nivel de dashboard, ¿vale? Lo que estamos es integrando nuestro, entre comillas, modelo de atribución propio de Binacol, que está basado en un modelo basado en cadenas de Markov, ¿vale? Que supongo que lo conoceréis, que os sonará, es un modelo bastante típico para gestionar la atribución. Es un modelo data-driven, es decir, es un modelo que se va ajustando, se va adaptando en función de los datos de caminos de conversión que tiene cada cliente, de manera que se vuelve pues un modelo personalizado, ¿no? y que veréis pues que comparado con modelos como First Touch, Last Touch, pues acaba teniendo diferencias que pueden ser considerables, ¿no? Dependiendo del cliente. Aquí veis pues que al final a los medios de pago pues le está restando bastante peso y lo está repartiendo pues entre otros, como puede ser email, como puede ser referencias, y será posible utilizar cualquiera de estos modelos, ¿vale? Una vez que tengamos esa herramienta. Vale, y la última pregunta, los modelos de RFM que tenéis, los clústeres que se os generan, luego se pueden integrar para que de forma dinámica se estén actualizando las bases de las diferentes herramientas que utilices de marketing automation o no, o esto, es decir, estos ¿cómo se han definido? Es decir, si luego la idea es os doy los datos, me los devolvéis y así actualizo y luego hago acciones. Sí, efectivamente. Es decir, tú aquí puedes definir los umbrales que quieras, ¿vale? Para los distintos segmentos de referencia, frecuencia y monetaria, y si los cambiamos, pues automáticamente pues, se actualiza y se recalcula, ¿no? Se recalcula. Cojonudo. Se recalculan los segmentos, puedes incluso probar con distintos y comparar. Y de momento a nivel de integración con herramientas de marketing automation, pues lo que tenemos es la posibilidad de descargarte un CSV con el listado de clientes segmentados, ¿vale? Con eso luego podrías alimentarlo. Sí que es algo que nos gustaría a futuro poder tener esa retroalimentación ya directa, ¿no? Con una herramienta de mailing, con una herramienta de automation. Sí, pero vamos, ahora mismo tendría que ser un proceso sencillo. manual. Digamos. Sí, pero vamos, es relativamente sencillo poder llegar a automatizar. Que será por recursos técnicos que tenemos, no pasa nada. Es decir, si hay que integrar un poquito, pues se integra un poquito. Si hay que hacer, se integra. Pues hostia, es la hostia, esto, está muy bien, enhorabuena. Muchas gracias, David. Ya viniendo de tu lado tiene más valor. Yo os pediré que me hagáis una reunión con mi equipo de marketing para poder verlo a mucha profundidad, porque yo creo que esto es necesario para todos los clientes. Genial. Para eso está creado. Gracias, David. Vale. Venga. Hablaremos. Gracias, David. Un abrazo.
Pues nada, ya me he ido un poco adelantando, ¿no? Y como además ya son horas, pues un poco esto a nivel de dashboards, pues tampoco hay mucho más que comentar, podemos entrar en un montón de detalles. Yo creo que, por ejemplo, uno que es chulo de ver, pues es la parte de productos, que es quizás lo que os decía antes, ¿no? Pretendemos ir más allá del puro marketing y de análisis de tráfico y demás, y poder irse al negocio también, ¿no? Y una forma pues muy interesante pues es analizar pues cómo se están comportando los distintos productos. Tenemos unos datos de demo que están inspirados en hechos reales, ¿no? Como las películas, en realidad son datos generados pseudo aleatoriamente, pero inspirados en hechos reales, ¿vale? Están inspirados en un cliente de alimentación, por eso veis los productos que hay por aquí, que son productos de alimentación, ¿vale? Entonces, este es uno de los datos que quizás es más interesante, podemos venirnos aquí y lo mismo, pues empezar a filtrar, sobre todo lo interesante es poder filtrar pues por productos concretos o por categorías, ¿no? Pues por ejemplo, pues Coca-Cola, ¿no? Pues oye, en el último año hemos tenido 1.300 pedidos que incluyen Coca-Cola, y ha bajado un poquito con respecto al año anterior, sin embargo hemos vendido muchas más unidades que el año anterior, el precio en general ha subido, podemos ver los productos que tenemos en esa categoría, pues cómo funcionan, a nivel de pedidos, a nivel de unidades vendidas, incluso el tráfico que están generando, ¿no? Y podemos analizarlo a nivel temporal, vale. Analizar el... Perdón un segundo, Gervasio, dejo ahí un enlace por si alguien quiere solicitar demo, que justo David lo decía, David nos conoce, porque nos conoce muy bien, ¿vale? Somos amigos, de hecho, pero podéis solicitar una demo a través de ese enlace, ¿vale? Directamente. Lo pondremos otra vez al final, de todas formas. Ya está, okay. Y eso yo creo que es una de estas cosas pues también bastante interesante, ¿no? Pues por ejemplo, pues el aceite, ¿no? Pues cómo han ido las ventas de aceite en el último año, pues aquí el aceite de 1 litro y de 1 litro es el que mejor se vende, pues en el último mes, ver un poquito cómo varía con respecto al periodo anterior, cómo varía a nivel, podemos incluso pues irnos a nivel de día y de producto concreto, ¿vale? Pues a nivel de producto concreto, por ejemplo, pues es el aceite de 5 litros, ¿no? Que es un poco el top de los aceites ahora mismo. Y veríamos pues que pues el último mes hemos tenido 83 pedidos, 162 unidades vendidas. Y por seguir un poquito con productos, estos dashboards de detalle, ¿no? Que os comentaba, que nos permiten ir a cosas más de detalle y que ya no suelen seguir el mismo formato que los otros, sino que ya son un formato un poquito libre, pues este es un dashboard muy parecido al anterior, pero que nos permite centrarnos en cómo son los clientes que compran unos productos, ¿no? Y podemos hacer un poco parecido a lo de antes y vernos pues cómo son los clientes que compran Coca-Cola durante el último año, ¿no? Tenemos un poco los principales KPIs de negocio referidos a estos productos y luego podemos ver cómo son los clientes. Como os decía, son datos generados pseudo aleatoriamente y como veis las distribuciones de los distintos son todas iguales o muy parecidas, pero veis un poquito el potencial con datos reales, ¿no? Podemos ver pues cómo son nuestros clientes a nivel de género, de edades, podemos incluso entrar, ¿no? a detalle, ¿no? y centrarnos solo en algún género en concreto. Sí, nos pasa otra pregunta. Sí, si se puede hacer sobre estos dashboards, se pueden hacer cálculos. Y luego también un inciso, tenemos que hablar luego de la parte de integración de mantenimiento de lo que es el histórico de GA a GA4, ¿vale? Que no se nos olvide porque nos habían pedido más info. Sí. Sí. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta si sería más personalizar los dashboards. Claro, yo creo que sería más personalización del dashboard. ¿No? Claro, o sea, yo creo que es a partir de esta base si él puede empezar a cruzar o a sacar otros KPIs, etc. Entiendo que va por ahí. Sí, os cuento ahora. Bueno, sin entrar un poquito más, se puede entrar un poquito más en detalle en algunos si queréis, pero yo creo que ya os hacéis una idea y ya son las 6 menos 10, o sea que vamos a ir avanzando, ¿vale? Avanzando temas. Venga. De la parte de RFM y atribución, pues ya lo hemos estado viendo, es una de esas herramientas de análisis vertical. Lo chulo yo creo que es pues eso, que puedes definir tus propios umbrales. Aquí tenemos ya
también estamos trabajando y tenemos ya una primera versión de una tecnología que, utilizando recomendación automática, nos va a recomendar qué umbrales serían los más adecuados, ¿vale? Pero después cada uno pues podemos personalizarlo. Y aquí pues lo más interesante es que una vez que los personalizas, pues puedes probar distintas segmentaciones, a ver cuál te encaja mejor, y puedes entrar al detalle de cómo son estos segmentos, ¿vale? Es decir, pues, por ejemplo, aquí tenemos que los champion pues representan el 35% de la facturación total, ¿vale? Es decir, son poquitos usuarios, pues solo el 5% representa el 35% de la facturación total. O los can lose representan el 25%, mientras que estos grupos ya más grandes representan unos porcentajes pues mucho menos relevantes, ¿no? Son muchos más usuarios, pero muchos menos relevantes. Podemos cambiar rápidamente de un cliente a otro. El User Explorer, ya os lo enseñé antes, ¿vale? Nos permite eso, entrar al detalle de distintos clientes, incluso compararlos. Y otro tema que os quería comentar, ya lo hemos sacado un poco ahora, es el tema de la atribución avanzada, ¿vale? Que estamos trabajando, que va a ser otra aplicación que vamos a tener aquí y que nos va a permitir utilizar distintos modelos de atribución, sobre todo nuestro modelo propio basado en cadenas de Markov, que creemos que va a ser el que va a ofrecer una visión más precisa y realista, pero también nos va a permitir jugar y comparar con los otros. Y un poquito ya el otro tema que queríamos comentaros, ¿no? Pues es esa parte que decía ahora Dani, de Google Analytics 4, cómo darle continuidad a esto, ¿vale? Es algo que hemos estado trabajando. Aquí un detalle muy importante que creo que se entiende por lo que os estuve contando al principio de nuestro modelo de datos unificado, ¿vale? Es que, volviendo un poquito, si me dejáis, a la presentación, ¿vale? Nuestro modelo de datos nos permite traernos los datos de comportamiento de usuario de múltiples fuentes de datos y que puedan incluso convivir múltiples fuentes de datos al mismo tiempo, del mismo tipo de información, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, aquí tenemos un ejemplo para un cliente concreto en el que tenemos conviviendo al mismo tiempo datos que estamos extrayendo de Google Analytics Universal, que los extraemos con un nivel de detalle bastante alto, casi a nivel de evento crudo, no exactamente evento crudo, pero casi, y datos de Google Analytics 4 que sí que extraemos a nivel de evento crudo, porque los extraemos a través de la vinculación de GA4 con BigQuery, ¿vale? Y podemos presentarlos al mismo tiempo. Como veis, la coincidencia es bastante buena. No coincide exactamente porque la forma de medición cambia de una herramienta a otra y también la implementación cambia ligeramente, pero la coincidencia, como veis, es bastante buena y nos permite, pues básicamente, en un momento dado decidir, bueno, pues aquí desenchufamos Google Analytics Universal y continuamos con Google Analytics 4, ¿no? Y digamos que las distintas herramientas, dashboards, van a seguir bebiendo de la misma información y no tendría por qué haber un corte, ¿no? Va a haber una continuidad en la información. Y además vamos a poder tener aquí pues ese histórico de Google Analytics Universal. Nos podemos ir hasta 2 años para atrás, que es lo que nos permite la API de Google, descargarnos el histórico 2 años para atrás desde hoy. Y en el caso de Google Analytics Universal, digo 4, perdón, pues un poco para los que estéis trabajando en esas migraciones y los que no lo sepáis, pues un detalle muy importante es que digamos que solo podemos empezar a traernos datos de ahí una vez que se vincule con BigQuery. Sí, fundamental. Pues, eso... activar esa vinculación lo antes posible, digamos, ¿no? Sí. A partir de ese momento nos lo vamos a poder traer. También aquí hay que tener en cuenta que, bueno, esta integración, en este caso, depende de esa vinculación con BigQuery, ¿vale? Es decir, es algo que nosotros lo que hacemos es traernos los datos de BigQuery hasta Vinacol. Y bueno, es un poco lo que os queríamos enseñar, que existe esa posibilidad, ¿no? De darle continuidad a los datos, de que puedan incluso convivir durante un tiempo. Muy bien. Estamos llegando a la hora prácticamente, Gervasio. Sí, no sé si hay alguna cosita de la parte de atribución te lo has contado, la parte ahora de Analytics. Sí, lo único lo que os decía a nivel de personalización de dashboards, eso es un poco, quedaría a lo mejor para otro webinar, pero lo que sí que os puedo decir es que como parte de Vinacol, pues cada cliente tiene por detrás, aunque no se le da acceso a todos los usuarios, es solo para usuarios avanzados, integrado con el modelo de datos unificado de Vinacol, una herramienta de Business Intelligence general,
una herramienta open source que nosotros hemos personalizado, que se llama Superset, ¿vale? Es una herramienta parecida a otras que podéis conocer, como Power BI, como Tableau, donde pues un usuario avanzado puede llegar a trabajar los datos de forma personalizada, puede llegar incluso a escribir consultas SQL contra nuestro modelo de datos y personalizar los dashboards que luego van a estar disponibles directamente en Binacol, ¿vale? Esto es un poco lo último Resumiendo, es una herramienta que, como decíamos al principio, sirve tanto para el usuario final, que no tiene unos conocimientos técnicos, pero que necesita tener unos datos muy realistas y muy fidedignos de lo que es el negocio, y por otro lado, pues un poco como nos pedían Alejandro o como David estaba viendo, ¿no? De decir, oye, yo puedo tener a mi gente de analítica de mi propia agencia que tiene un nivel avanzado, que son programadores incluso, que son gente técnica y que puede empezar a crearse sus propios dashboards, hacer sus propias consultas, hacer los cruces de datos que se necesiten, ¿no? Entonces, bueno, va pues desde la parte muy de negocio pura, de necesito los datos y a partir de ahí empiezo a interpretar y a tomar decisiones, o necesito avanzar y necesito evolucionar esos modelos hacia mi negocio y personalizarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un gran repaso. Para eso tenemos también, si queréis, una demo, que entremos un poquito más en detalle. Bueno, muchas gracias. La verdad es que gracias. La herramienta está hecha para vosotros, así que esto para Gervasio, ¿vale? Y su equipo. Para el equipo. Y para el equipo que son los auténticos protagonistas, ¿vale? Así que os animo a solicitar información, a que habléis tanto con Gervasio como conmigo, como con el resto del equipo, para que podamos profundizar en... ¿vale? Aparte de lo que es el producto y que, bueno, pues podamos echar una mano porque estamos convencidos de que ahora mismo, y está mal que nosotros lo digamos, hay poquitas herramientas que en tan poco tiempo y de una forma tan ágil realmente os puedan dar información fidedigna a todos los niveles de negocio. Así que aquí estamos, os dejo de nuevo el enlace a nuestro formulario, al formulario de contacto y nada, os esperamos. Esperamos vuestro feedback. Muchas gracias a todos. Hay una pregunta, perdón. Hay una pregunta, sí. No la había visto. A ver. La última parte que has comentado es muy interesante. Entonces, tenéis API para integración, ¿vale? Por el norte. Por el norte, no sé si es por el norte de España. Entiendo que Entiendo que se refiere a si es posible consumir los datos de Binacol desde un tercero. Ahora mismo no. Ahora mismo no sería... Claro. No sería viable. Se podría dar conexión, como cada cliente tiene su propio data warehouse propio, podríamos llegar a conectarlo por ahí, porque no tiene, digamos, está aislado y podría llegarse a conectar, pues, por ejemplo, una herramienta de Business Intelligence como la Superset o otra externa, podría llegar a conectarse con el data warehouse en modo solo lectura y consumir esos datos, pero no tenemos una API que permita, pues, a un producto de terceros consumir Binacol. Claro. De hecho, un poco como está concebida la herramienta es que aquí podéis conectar absolutamente todo lo que queráis. O sea, realmente donde está el valor que aporta Binacol es que esto es donde se concentran todos los datos, sobre todo por la potencia luego de poder hacer uso de ellos, ¿no? Ese es el enfoque. Sí, pero sí que sería viable eso, conectar una herramienta de Business Intelligence. No vía API, pero sí vía SQL directamente contra la base de datos. Esa es. Pues nada. Mil gracias a todos y nada, si creéis que vais a necesitar más información o que profundicemos en alguna de las partes, podemos crear otro webinar. ¿Vale? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta luego.